Hola, hola, ¿cómo están mis bellos, hermosos rosisteros? Bueno, yo sé que hace 8 días a ustedes no les subí video. Bueno, les cuento por qué fue el motivo de que no subí video hace 8 días. Bueno, hace 8 días yo tuve problemas personales y estuve un poquito enfermita de gripe. Prácticamente acá en Colombia ha llovido muchísimo y el frío a mí como que me enferma, me hace dar gripe, entonces estuve enfermita y prácticamente también la lluvia produce daño de redes y bueno, estuve un poquito con fallas de internet y por eso prácticamente no había podido subir video. Bueno, yo estaré subiendo un video en esta semana. Hoy va a ser este. Y ya en estos días, no sé cuándo, sea por ahí entre el miércoles y jueves, no sé, en esta semanita segurito les subo a ustedes algún video para reemplazar el video que no le subí hace 8 días. Y bueno, en el video de día de hoy prácticamente va a ser sobre la historia de los videojuegos. Bueno, comencemos con el video. Prácticamente la historia de los videojuegos se inició, o su origen prácticamente fue más o menos allá en la década de 1940, tras al ocurrir el término de la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores prácticamente crearon unos superordenadores para programación y crear nuevos avances en esa época, claro, ¿no? Ya más o menos por allá en la década de 1946 hubo nuevos avances y intentaron también por tener nuevos términos, por decirlo así, nueva programación de sistema lúdico, como hacer algo de video pero que fuera más lúdico. Ahí fue cuando comenzaron a salir prácticamente todo lo relacionado con el ajedrez y prácticamente los juegos modernos, los videojuegos modernos se inició prácticamente en la década de los 60. Hubo unas ciertas fallas que los diseñadores prácticamente tuvieron que renunciar porque en esa década, en los 60, intentaron hacer videojuegos estilo ajedrez, por decirlo así. Y como había tantas fallas, pues tuvieron que renunciar, porque prácticamente el ajedrez era una parte de investigación y por eso tuvieron que renunciar. Bueno, el Massachusetts Institute Technology, perdón mi inglés, ahí había un club de estudiantes que se desempeñaron por su pasión de los videojuegos y hacer unos largos avances para ver qué podían realizar. Ellos crearon un juego. Prácticamente ese juego era un modelo de escala. Y bueno, muchos miembros del club así compartían. Asimismo su pasión por los computadores, por los ordenadores, y fue avanzando y avanzando y avanzando, que comenzaron a ver puras novelas de ciencia ficción para ver si podían crear ese juego. Como les dije, ellos crearon
un juego y bueno, se basaban mirando novelas de ciencia ficción y prácticamente, sé que repito mucho esa palabra, pero se me mete en el vocabulario y bueno. ¿En qué iba? Ah, sí, que estos miembros del club miraban ciencia ficción, novelas de ciencia ficción para crear nuevos juegos. Hubo 3 miembros de ese club y se reunieron para ver qué juego realizaban prácticamente. Para realizar este juego ellos tuvieron que hacer grandes avances, grandes investigaciones. Y este juego prácticamente lo llamaron Space War o Space War, no sé muy bien pronunciar en inglés, pero este juego prácticamente lo llamaron así. Pero prácticamente este juego ocupaba muchísima memoria y tal fue que tuvieron que investigaciones tras investigaciones, pero no lo lograron. Ya más o menos como en el año 1962 ya el juego mejoró un poco y ya más o menos en ese año, en esa época, ya el juego ocupaba en memoria 9K de memoria y eso prácticamente causó sensación en esa época. Y bueno, estos 3 miembros, estos 3 programadores quisieron más o menos quedarse con el juego, no lo plantearon y no lo comercializaron, así que prácticamente este juego nunca salió a la luz y no fue conocido porque prácticamente estos 3 chicos decidieron quedarse con el juego y no comercializarlo ante el público, o sea que no pudimos, o nuestros padres prácticamente no pudieron conocer el juego, nadie supo de qué se trataba y como les dije, estos chicos no comercializaron el juego, así que si tú le preguntas a tus padres prácticamente de qué trata ese juego, no van a saber porque no fue comercializado. Bueno, mis resisteros, prácticamente eso fue como un pequeñito resumen de lo que se trataba la historia de videojuegos más o menos en la década de los 60. Más avanzando ahí, vamos más o menos por allá en la década de los 80. En esa década fue creado el juego que es el más famoso del mundo, que es Pac-Man, que es como una ruedita que sale comiendo monstruos, que es como así, salen los monstruos para atraparlo. Ese, no sé, por si no saben cuál es, bueno, prácticamente en esa década, en los 80, apareció ese juego. Fue más o menos en esa década, la década de oro para los videojuegos. Bueno, como les comenté, el Pac-Man fue un juego muy famoso y creo que para algunos todavía sigue siendo muy famoso. En la década de los 80 fue muy impactante para nuestros padres, los que jugaron este juego, y ya en esa época comenzaron prácticamente a salir el Atari. Y bueno, yo solo les cuento como un pequeño resumen de lo que fue más o menos en la época de los 80. No les cuento toda la historia porque, como yo les dije prácticamente al principio del video, que la historia es bastante larga, hay mucha información. Yo solo les doy como pequeños fragmentos, pequeñas fechas, les hago como un pequeño resumen de la historia. Ya yéndose
más allá, continuemos con la historia. Ya más o menos en la década de 1982, el Atari continuaba siendo la compañía, lideraba más o menos en el mercado comercial, y por eso esa empresa crearon una consola que ya todo el mundo ya saben que la conoce y la llamaron así, Atari. Y como eran líderes en el comercio, era más conocido. Bueno, resumiendo todo lo que les he contado, eso era más o menos un pequeño resumen de lo que era la década de los 80, que apareció este juego Pac-Man, y que en esa época la empresa más influyente, la empresa más conocida era Atari, que crearon nuevas alternativas y nuevos avances. Ya yéndolo más al futuro, porque no les cuento desde los 70 porque es una historia muy larga y no quiero alargar tanto el video, entonces por eso traté de hacerlo lo más corto, lo más resumido que pude. Y bueno, sigamos con la historia. La historia sigue. Ya más o menos por allá en el año 2000, ya es un poco más avanzado, que es llegando ya al futuro, por decirlo así, en esa época. No. En esa época, en los años 2000, hubo otra empresa que crearon una nueva consola para como hacerle competencia a Atari. Prácticamente esa empresa que apareció en los años 2000 fue PlayStation, y ahí en esa época, en los años 2000 también, creo que si no estoy mal, lo que es de la historia, que crearon la consola PlayStation 2. Bueno, mis resisteros, ya más o menos devolviéndonos un poquito al pasado, ahora que me acordé ese pedazo, hubo una consola más o menos en el año 1990. Esa consola prácticamente la llamaron la Neo Geo de es SNK, que le permitía prácticamente al jugador, que le permitía jugar desde su casa en la misma tecnología que les ofrecían las máquinas que estaban en las tiendas de videojuegos. Entonces prácticamente esa consola permitía eso. Ya más adelante en el futuro, como les dije anteriormente, ya entrando al año 2000, comenzaron a aparecer la consola PlayStation 1, 2 y 3. Fue avanzando, que fue superando a esta consola que ya les acabo de mencionar. Ya más adelante, aparte del PlayStation 1, 2 y 3, comenzó a salir otra nueva consola, que esa era Nintendo. Llegaron a crear también la consola Nintendo 64. Y ustedes se preguntarán de qué marca es prácticamente la consola PlayStation. Bueno, esta consola prácticamente la creó Sony. Y como les comenté, esta consola la creó Sony prácticamente en el año 2000. Esta consola se convirtió prácticamente un aparato de videoconsola. Así más o menos se hacía conocer videoconsola, porque funcionaba muy bien. Y prácticamente los de Sony les fue muy bien con esta consola, porque según lo que yo recuerdo en la historia de los videojuegos,
en el reciente resumen dice que fue la más vendida en el mercado ya cuando fue entrando los primeros pasos por esta empresa que ahora conocemos como Microsoft. Apenas estoy aprendiendo inglés y se me dificulta un poquito pronunciar en inglés, pero prácticamente fue esa tecnología que fue saliendo así prácticamente ya cuando fue entrando Microsoft, fue entrando prácticamente al comercio, a esta industria de tecnologías que hoy conocemos hoy en día. Y prácticamente esta empresa Microsoft creó una nueva consola para hacerle competencia prácticamente a las anteriores consolas que ya les he mencionado, y crearon la Xbox. Y bueno, ha aparecido a través de la historia muchas consolas. Las primeras consolas prácticamente eran las máquinas donde tú movías los botoncitos y había como una perillita con una ruedita. Esa era las primeras consolas en la época. Y bueno, Microsoft creó esta nueva consola, pero prácticamente la Xbox no cumplía con los requisitos como lo hacían las PlayStation y las demás consolas, y crearon otra nueva consola a la cual la llamaron GameCube, que fue prácticamente como una nueva apuesta para Nintendo. Entonces crearon esa nueva consola, la GameCube, pero prácticamente en Nintendo, al crear esta consola, la GameCube, no tuvieron éxito para atraer público adulto, y entonces hubo un fracaso total en ventas. Y bueno, se dirigieron a otro término. Tengo aquí anotado prácticamente qué es lo que dicen. Déjenme dar un minutico, miro. Dice prácticamente Andale Game Boy Advance. Dice eso. No sé si me entendieron, pero trataron de hacer como eso. Y ya más o menos acercándose más o menos por allá en el año 2001. Fue más o menos como su primera tentativa en el mercado, y pues ganar un poquito más de terreno, ¿no? Pero el éxito total de Nintendo fue más o menos por allá, fue en el año 2003 que apareció más o menos Nokia N Gadget, y bueno, ya como en el año 2004 Nintendo sacó una nueva consola. Esta consola tenía el mismo nombre, pero con un pequeño nombre adicional, que se llamaba Nintendo DS. Y esta nueva consola era como una nueva estrategia como para ganar más público, como anteriormente no tuvieron éxito para ganar público adulto. Entonces más o menos en ese año, en el 2004, crearon esa nueva consola Nintendo DS. Ya prácticamente esta consola era una ya de las clásicas, pero prácticamente hubo otra empresa como para seguir haciendo competencia aquí con lo relacionado a los videojuegos, era la PlayStation. Esta también crearon una consola casi con el mismo nombre y con algo adicional, a la cual la llamaron
PlayStation Portable. Y como estaban haciendo competencia, entonces crearon esta nueva consola. No sé si jugarían o la alcanzaron a utilizar. Yo prácticamente, aunque soy gamer, no utilicé esas consolas. Si acaso la que más jugué fue la Nintendo, y la PlayStation, pero la primera. Y bueno, prácticamente como para hacer competencia a Nintendo, PlayStation crearon la PlayStation Portable, pero prácticamente esta consola, la PlayStation Portable, no cumplió con las expectativas y los requisitos pues que la misma empresa requería o quería, y tampoco les fue bien con la consola. Pues tuvieron también pérdidas. Y ya llegando más o menos en el año 2005, para seguir siendo más competencia, la Microsoft creó también una nueva consola que, como les dije anteriormente, con las otras consolas con el mismo nombre pero con algo adicional. Prácticamente esa consola la llamaron Xbox 360. Xbox 360. Esa consola apareció o se comercializó o comenzó a venderse más o menos en el año 2005. Y prácticamente esta consola era un modelo ya mucho más avanzado, mucho más mejorado, y prácticamente, como ya les dije, era para hacer competencia a las dos empresas que eran Nintendo y PlayStation. Y prácticamente así fue comenzando esta industria, esta competencia sobre los videojuegos y sus consolas y demás. Y prácticamente como PlayStation, la empresa que crearon PlayStation era Sony. Sony no se dejó o no se quedó atrás y también creó otra consola, y esa prácticamente la llamaron PlayStation 3. Pero prácticamente otra vez tuvieron el mismo problema. Los de Sony no tuvieron éxito y tuvieron otra vez fallas. Prácticamente tuvieron fallas y pérdidas, como siempre. Como están tratando de hacer competencia a las dos empresas, a Microsoft y a Nintendo, y pues bueno, no tuvieron éxito. Y como les digo, otras tuvieron la falla. Y bueno, ya Nintendo, para hacer competencia a Sony y a Microsoft, hicieron una última consola que fue más o menos una revolución súper importante en la industria de los videojuegos, que más o menos fue en el mes de abril del año 2006. Como les dije, crearon una última consola. Esta consola es la famosa consola Wii, donde venía que viene con un controlcito. Esta máquina, que la llamaron Wii, como les dije hace poco, inicialmente antes, que viene con un control. Con ese control tú manejas los movimientos, y bueno, fue más avanzada que las otras consolas anteriores, y para seguir haciendo competencia crearon esa nueva máquina o nueva consola. Y bueno, ya con esa consola Nintendo recuperó el terreno que tenía ya perdido, como ya habían salido nuevas consolas. Entonces crearon esa nueva consola, la Wii, para recuperar terreno y recuperar clientes y todo lo perdido. Como PlayStation no tuvo éxito, entonces bueno, para hacer la competencia
Nintendo creó la consola Wii con el controlcito y ver un término o como un modo de juego diferente. Ya no era de controles de las dos manitos, sino era de uno solo, de control así como un control remoto. Para los que no sepan cuál es la consola de Wii, es blanquita y viene con un controlcito así como estilo control remoto. Bueno, más o menos hicieron eso. Ya más avanzando más adelante, llegando ya casi a la actualidad, llegaron los juegos de celulares móviles y ya fue tumbando prácticamente a las consolas y los juegos de computadores, porque prácticamente ya los videojuegos han avanzado mucho. Y bueno, como esas consolas prácticamente valían mucho dinero, ya con la creación de los teléfonos móviles, pues hubo un poquito de economía, un poquito menos gastos, y muchos juegos fueron desarrollados prácticamente para dispositivos Samsung, y uno de esos juegos desarrollados fueron más conocidos actualmente como Candy Crush Saga, y otro juego también conocido. Y bueno, mi resistores, prácticamente este juego de King, a lo cual lo llamaron Candy Crush Saga, ha sido uno de los juegos más populares hasta el momento por la empresa King. Ellos han tenido éxito con este juego. Yo lo juego, es entretenido, es divertido, y lo más divertido y lo más bueno que todos nos gusta es que lo podemos descargar desde nuestros celulares o tablets, y es totalmente gratis porque hay juegos en la actualidad es que toca comprarlos directamente de la Play Store. Y bueno, y también de la App Store, que es por el smartphone de los dispositivos Apple. Y bueno, prácticamente es este juego que les dije. También se puede hacer compras dentro del juego con dinero real, pero si tú lo quieres jugar prácticamente gratuito, lo puedes jugar. Eso más o menos lo que les quería comentar a ustedes sobre la historia de los juegos. Fue como un pequeño resumen de cada cosa. Ustedes, si quieren, pueden investigar más, porque prácticamente la historia es bastante larga. Ustedes, si me pondría a leerles a ustedes toda la historia, se aburrirían. Por eso les hice un pequeño resumen de lo que es la historia de los videojuegos. Traté de hacerlo lo más breve posible, pero ojo, también les quiero comentar una cosita. Los juegos no solo se juegan en las consolas, en el computador, en la tablet y en celular. También hay juegos muy virtuales, que es más conocido la realidad virtual, como las gafas de realidad virtual, esas gafitas que ustedes se colocan y ven como si estuvieran realmente dentro del juego. También es como un tipo consola, también como para jugar tipos de juegos. Ya hay juegos de realidad virtual que tú te colocas las gafas y parece que estuvieras dentro del juego, y eso como un poquito más avanzado. No he tenido la oportunidad de jugar este tipo de juego, pero alrededor del tiempo y lo que ha avanzado el tiempo, los juegos siempre han sido como medio de distracción para nosotros,
y medio de aprendizaje para los creadores, los diseñadores y también para los diseñadores gráficos, como una enseñanza para mí. Yo soy diseñadora gráfica y bueno, yo digo que para mí los juegos más avanzados y más importantes o más interesantes son los de la realidad virtual, que es que tú puedes vivirlo y sentirlo, que no está todo el tiempo mirando a la pantalla y manejando el control, o el control solo que es de la Wii. No, tú solo te colocas las gafas de realidad virtual y te sumerges dentro del juego y pierdes horas y horas y no te das cuenta qué horas pasan, porque como prácticamente estás tú mirando a través de las gafas y es alguna cosa diferente. Me gustaría vivir esa experiencia, pero he tratado también conseguir esas gafas. Y bueno, la industria de los videojuegos sigue avanzando y avanzando y avanzando, y cada día más avanza más y aparecen más cosas, nuevas formas de juego, nuevas consolas, nuevas formas de jugabilidad, por decirlo así. Y espero no haberlos aburridos, pero haberlos entretenido y haberlos informado, aunque sea un poquito, de la historia de los videojuegos. Tuve que mirar un poquito aquí al lado de mi celular porque traté de memorizar una parte, y bueno, para no embolatarme y no perderme en lo que iba la historia, iba mirando aquí prácticamente. Y bueno, mis bellos rostisteros, espero que les haya gustado la información que les di, el tipo de consolas que vi. Creo que me faltó un poquito más de historia, más de información, pero como les dije, no quería alargar tanto el video y no quería aburrirlos con tanta cháchara, porque prácticamente la historia es muy larga, muy larga. Está también la historia de la década de los 70, porque yo prácticamente les hablé un poquito de la década de los 60, de 80 y 2000. Y bueno, como les comenté, el juego más conocido que hubo hasta el momento prácticamente es el Pac-Man. Esto es un jueguito que fue como lo más conocido, aparte de Mario, que todo el mundo ha jugado Mario. Que no ha jugado Mario, fue prácticamente el Pac-Man, fue uno de los primeros juegos más jugables y más conocidos del mundo. Y bueno, no quiero seguir alargando más videos. Les quiero mandar mis besitos. Los amo, los quiero, los adoro. Y espero que por favor se suscriban, me regalen un like y por favor, lo más importante de todo, aparte de suscribirse a este canal, si no está suscrito, activa la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo nuevos videos. No se olviden activar la campanita para que esté enterado de todo lo nuevo que esté subiendo y no se pierdan nada. Y por favor, aparte de regalarme un like, también regálame un comentario en la cajita de comentarios para yo saber qué opinan, qué piensan, si les gustó o no les gustó. De modo que les conté la historia de los videojuegos. Espero no haber sido tan aburrida y haber contado, aunque sea un pequeño resumen, porque como les comenté anteriormente, es una historia bastante larga. Y bueno, no soy una máquina para memorizarme todo eso, y tampoco quería como leerle, porque anteriormente yo les he leído y bueno, tampoco quería leerle. Y bueno, ahí traté de hacerles un pequeño resumen y traté más o menos de darles fechas y años.
Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que, como les repito siempre, suscríbanse. No es más. Los vemos hasta un nuevo próximo video. Bye.